los hechos de corrupción vigentes, permanentes y en total crecimiento y en total impunidad, y los maestros en paro. Todo ese escenario y los hospitales sin médicos. Todo este escenario y asaltan en la calle. Todo este escenario, no hay fuentes laborales. Todo este escenario y en contraste no hay plata. La realidad es que no hay cómo estudie tu hijo, viejo, porque no hay profesores. La realidad es que si te pica un mosquito, se acabó la historia, te podés morir porque no hay médicos, si no hay espacio donde te internen. La realidad es que cuida tu trabajo, porque si te quedas sin trabajo no vas a conseguir trabajo. La realidad es que no salgas mucho a la calle porque en cualquier parte de la ciudad te van a asaltar. La realidad es que tenés que cuidar y administrar de buena manera los pocos recursos que tenés, porque si no te vas a quedar sin plata. La realidad es que tenés que andar con muchísimo cuidado porque cualquiera te puede abusar, un policía, un fiscal, un juez. Y no importa si tenés la razón o no tenés la razón, o razonan por poder político o razonan por plata, esos tres entes de corrupción absoluta que someten al pueblo boliviano, policía, fiscalía y sistema judicial. Estas cosas tienen riesgo de perder su libertad, de que le mancillen su dignidad, de que lo quieran cotejar con los ladrones corruptos, clan de delincuentes que en este momento administran esta ciudad. Les voy a contar un caso. El 19 de diciembre, una funcionaria del Consejo Municipal que hasta el momento tenemos identificada, pero que en el caso en cuestión no está identificada, se apersona a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y denuncia, o de la corrupción, denuncia que ella ingresó a trabajar al Consejo Municipal por la campaña de comunidad autonómica, que a partir de su ingreso en la función municipal había sido exigida para pagar 300 bolivianos mensuales por parte de José Antonio Mendoza, vía depósito QR, y que jamás se habría realizado rendición de cuentas de los aportes que realizó, haciéndose un total de 5.400 bolivianos. Por tanto, denuncia las irregularidades y pide resguarden su identidad, denuncia concusión y beneficio en razón al cargo. El 17 de enero, un mes después del 19 de diciembre, el director municipal de Transparencia y Representación del municipio se adhiere a la denuncia bajo el argumento de audios y videos que circulan en redes sociales por supuestos hechos irregulares. Presenta transcripción de 2 audios de supuestos funcionarios del Ejecutivo Municipal que denuncian cobros por parte de José Antonio Mendoza para conservar sus trabajos. Adjuntan impresiones de estados, de cuentas, chats de la cuenta de José Antonio Mendoza, comprobantes de transferencia borroneados y un CD con unos audios transcritos. Es importante aclarar que los medios de prensa, el asesor de asuntos jurídicos de la alcaldía municipal, Bernie Montenegro, refiere un movimiento bancario de José Antonio Mendoza de 500.000 bolivianos y cobros a funcionarios del Ejecutivo. No adjuntan ni refieren a un solo funcionario del Ejecutivo Municipal en calidad de testigo de esta denuncia de manera clara, expresa y puntual. Movimiento bancario de José Antonio Mendoza no supera los 10.000 bolivianos mensuales. El mismo 15 de febrero del 2022, un día antes de la ilegal aprehensión de José Antonio Mendoza, y sin ni una sola notificación a José Antonio Mendoza, se recibe la declaración de la ciudadana Jessica Sulzer, quien indica que ella habló con el concejal Vidaurre sobre esta situación. Afirma que los dineros eran dirigidos al concejal Juan Carlos Medrano y a Gary Áñez. Declara que hay más víctimas y nombran a funcionarios Marlene Sánchez, Darlin Leaño, Luana Chávez y Jorge Arias. Indica que el doctor Arias y ella fueron retirados por no estar de acuerdo y por no aceptar la presión de José Antonio Mendoza para el depósito de estos dineros. Reconoce que nunca dio dinero. Dice que se extorsionaba, que José Antonio extorsionaba plata para Medrano y para mí. Y dice que los funcionarios que pueden ser testigos de esto son Marlene Sánchez, Darlin Leaño, Luana Chávez y Jorge Arias. Pero sin embargo ella nunca dio. Las personas mencionadas no fueron convocadas a declarar y no se realizaron diligencias en ese tenor. En fecha 16 de febrero se ejecutaron 2 allanamientos, uno a la oficina de José Antonio Mendoza y otro a la cooperativa Jesús Nazareno. Así también se ejecuta un mandamiento de aprehensión de acuerdo al artículo 226 de la Constitución Política del Estado, con la única base de prueba descrita líneas arriba. Con esas pruebas se lo mete preso. 2 declaraciones testificales, transcripción de 2 audios, impresión de un QR y el extracto de un depósito virtual, es decir, sin fundamentos de hecho y menos de derecho. Esa es la justicia que tiene este país.
En el momento del allanamiento en el Consejo Municipal citaron al concejal Marcelo Vidaurre y a Juan Carlos Medrano para declarar como testigos dentro de este proceso. Quienes declaran que José Antonio Mendoza jugaba un pasanacu de 500 bolivianos en el que participaban inclusive asesores de los concejales de UCS, recibiendo el turnero el monto de 6.500 bolivianos al mes. Y el encargado de recibir todos los montos de dinero era José Antonio Mendoza. También añaden que si se organizaban actividades, quienes deseaban participar lo hacían de manera voluntaria y depositaban en actividades como cumpleaños y demás cosas plata a través de QR en la cuenta de Mendoza, quien era el encargado de las compras para las actividades. Finalmente resalta que no existe ningún acuerdo con el partido de la UCS, menos personas con su aval trabajando en el Consejo Municipal. En la Fuerza Especial de Lucha contra la Corrupción, sin resolución de incomunicación, se mantiene incomunicado a José Antonio Mendoza por más de 10 horas ilegalmente y no se permite el acceso al cuaderno de investigaciones porque lo estaban haciendo. La audiencia cautelar se lleva a cabo el día sábado 18 de febrero a las 3 de la tarde a cargo del juez de turno Primo Flores. En la audiencia cautelar, el juez revela los nombres de ambas personas, Renzo Ledesma y Stephanie Llaveta, que supuestamente realizaron los audios, esos que publicó en su momento el cretino de Montenegro. Por su parte, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz hace referencia a la peligrosidad del demandado y la posibilidad de huir, entorpecer la investigación o tomar represalias con los denunciantes. En el desarrollo de la investigación se tienen las declaraciones testificales de Luana Chávez, Darlene Leáñez, quienes de manera clara refutan cualquier abuso de poder. Añaden que sí hicieron depósitos a la cuenta de José Antonio Mendoza, fue voluntario y a fin de ejecutar actividades sociales en diferentes barrios, como por ejemplo salvarle la vida a la esposa de José Antonio Mendoza, que estuvo 14 días en coma. Por otra parte, declara Stephanie Llaveta, quien a su vez señala que no conoce a José Antonio Mendoza, que nunca lo ha visto, nunca ha depositado dinero en su cuenta, ni a la de nadie. En respuesta a requerimientos fiscales se tiene las respuestas del Consejo Municipal que señala expresamente que José Antonio Mendoza no tiene ningún cargo jerárquico, más al contrario, tiene un puesto de operario subalterno, así y también que no existe ningún trámite generado por la señora Jessica Sulzer que demuestre que José Antonio Mendoza no podía ejercer ningún beneficio en razón del cargo en desmedro de la testigo. El señor Renzo Ledesma, de quien arguyen el Ejecutivo Municipal, es el audio que expresa que le cobraban y que había ingresado por acuerdo político de CA y UCS, fundamenta que su identidad ha sido suplantada, pues él no entró por ningún acuerdo político al municipio, no conoce a José Antonio Mendoza y no depositó ningún dinero y cuentas de nadie y nunca nadie le cobró nada, dice el que supuestamente hizo el audio. Por su parte, se apersona el doctor Eduardo Arias, quien también es nombrado por la señora Sulzer, y aclara que si bien el trabajo en el Consejo Municipal nunca depositó dinero a José Antonio Mendoza y que si lo desvincularon del Consejo, nada tiene que ver con José Antonio Mendoza ni concejales de ningún partido o alianza política. Cursa certificación del Consejo Municipal que acredita que Jessica Sulzer fue desvinculada por una decisión exclusiva de la máxima autoridad del Consejo Municipal, es decir, del presidente del Consejo. Nada tiene que ver José Antonio Mendoza con su despido. Claramente se puede concluir que la conducta denunciada es atípica, es decir, no hay delito penal, no se configura en ninguna conducta señalada en nuestra ley penal. Por tanto, no puede seguir una persona inocente privada de libertad. Los ciudadanos que somos de bien, que jamás hemos cometido un delito, que respetamos la ley, hay que atacarlo. Entonces hay que decir que es soberbio, porque dice las cosas. Y todo esto que uno dice termina ¿en qué? En persecución. Ya la tutia es que uno no pueda viajar a ver a su hijo, porque se cierne una sarta de mentiras.